Capítulo 1. Presentación. Hola, ¿cómo andan? Acá estamos. Vamos a empezar un nuevo canal de YouTube donde vamos a contar nuestras historias, que son cosas que nos pasaron a nosotros verdaderamente, especialmente a mí, que tengo experiencias para hacer 20 libros. Y siempre miramos los relatos paranormales, miramos todo eso y muchas veces nos suena chamullo porque son cosas que supuestamente empiezan y terminan. Y eso es algo que muchos de los que hemos vivido experiencias paranormales sabemos que eso no empieza porque sí y no termina porque sí. Esas cosas te siguen a lo largo de toda tu vida y a veces no sé, empiezan las experiencias cuando ni siquiera tenés memoria. Porque cuando decís cuándo empezó, a veces no puedes decir cuándo empezó. O sea, tu memoria lo recuerda como que siempre fue así. Siempre hubo cosas extrañas, siempre hubo cosas que no sé, que no eran común, pero para vos sí eran común, porque vos todavía ni siquiera tenías el concepto de lo que era común y lo que no era común. O sea, de hecho te diste cuenta de grande por ahí que eso no era lo que le pasaba a la demás gente. O sea, y para vos eso era lo común, eso era lo que le pasaba a todo el mundo. Y por ahí, no sé, a los 15 años te diste cuenta que eso no le pasaba a todo el mundo, que te pasaba a vos, a tu familia, y que para vos era totalmente normalizado y era tu cotidianidad. Y entonces cuando yo escucho estas historias, donde son personas que nunca le pasó nada, y de repente un día, sí que vi no sé, una nena en el espejo y que no sé qué, y después me fui de la casa y desapareció y no me siguió, me suena extraño, porque eso no es de la nada y tampoco es de la nada que termina. O sea, no comienza de la nada y no termina de la nada. Eso, si vos te vas a algún lado, te puedo asegurar que eso te sigue. Al menos que hagas algo específico, no sé, cuentes con la bendición, no sé, de un sacerdote, de Dios, de un pastor, no sé. Cada uno sabrá, ¿me entendés? Incluso a veces, yendo a la iglesia o todo, eso puede disminuir la agresividad o puede disminuir la frecuencia, pero siguen pasando igual cosas extrañas. Eh, que no siempre son malas, porque muchas veces vamos a encontrar en nuestra propia historia cosas lindas que son extrañas, que no sabemos a qué naturaleza pertenecen, pero que son lindas, y cosas que son neutras, que no son ni lindas ni feas, que son extrañas, y cosas que son por ahí que han dado miedo, o que sí, que son como estos medio a medio. ¿Entendés? Entonces, eh, nada, vamos a encontrar de todo. Entonces, bueno, nosotros queríamos empezar a contar desde nuestra historia personal todas esas historias nuestras y empezar cada día, o sea, hacer como un podcast donde cada día contamos algo que nos pasó y cada día ponerle nombre a eso que nos pasó. Así que bueno, queremos dar comienzo a este espacio. Suscríbete si te interesa. Te queremos contar que somos de Argentina, eh, que somos personas que tenemos vidas normales, trabajos normales, que no tenemos nada extraordinario, no es que vamos por la calle viendo fantasmas ni nada por el estilo, o sabiendo el futuro, o imagínate que si pudiéramos saber el futuro, sacaríamos los números de la lotería y no los podemos sacar. Es más, no le pegamos a tres números de la lotería. O sea, así que imagínate que no tenemos ninguna cualidad extraordinaria. Somos personas comunes y corrientes, vidas comunes y corrientes, pero con historias que llaman un poco la atención y que a veces uno no las cuenta porque decís, si las voy a contar, no me van a creer. No me van a creer que me pasaron, van a pensar que estoy inventando, o van a decir por qué a vos te pasa y a mí no. Y la verdad es que yo no tengo esa respuesta. No sé por qué a mí me pasa y al otro no. O tampoco sé si al otro no le pasa. Porque la verdad es que cuántas veces uno le pasan cosas y no las cuenta. Entonces vos no sabes si al otro le pasó o no le pasó. Así que bueno, vamos a empezar con este espacio. Espero que te interese, que te suscribas, que comentes y bueno, que también si después tenés experiencias tuyas,
o conocidos o lo que sea, pásanosla y la vamos a contar, para también que no sea solamente las nuestras, sino también las de ustedes y poder, que todos podamos, nada, saber que hay cosas que son no tan habituales, o sí, o capaz son más habituales de lo que pensamos, pero bueno, no son lo establecido o lo que socialmente decimos esto es súper común, y bueno, y las callamos. Entonces, bueno, vamos a empezar con este espacio. Bueno, esa fue una introducción. Yo soy nuevo en este tema. Yo antes no creía en cosas así, actividad paranormal. Para mí siempre había una explicación de por qué pasaba, algo científico o algo cotidiano. Pero llega a un cierto punto donde ya no encontré la explicación de por qué se escucha lo que se escucha, por qué se ve lo que se ve. eh, pero bueno, ahí ya empecé a creer. Yo en lo personal tuve ciertas actividades paranormales, pero no tanto como mi pareja, que ella sí tuvo casi toda su vida actividad paranormal, que algo ella lo normalizó y yo no, nunca normalizo estas actividades. Así que, pero bueno, ahora vamos a contar algunas, no todas, porque esto va para largo y vamos a hacer varios videos. Es más, acá mi pareja, o sea, somos marido y mujer, y bueno, él tenía una vida súper, o sea, como lo establecido, nunca veía nada, o sea, poquitas cosas, pero nada que ver. Y, y yo ya estaba re acostumbrada a todo. Para mí era súper normal todo, o sea, era como, bueno, no sé, o sea, se escucha algo, bueno, no sé, yo me daba vuelta y me dormía. De hecho, estoy tan acostumbrada a esas cosas que a mí no me da miedo casi nada. No sé, o sea, por ahí si me pongo un podcast o, no sé, alguien de relatos paranormales, o sea, me quedo dormida. O sea, lo estoy escuchando y me quedo dormida. O sea, es Mm. como, no me da miedo, ¿entendés? Y porque lo tengo naturalizado completamente. Y bueno, y entonces cuando nos mudamos juntos, o sea, yo ya vivía sola, pero bueno, cuando él, nos conocimos, cada uno vivía en su casa, él tenía su departamento en el centro de la ciudad, que alquilaba solo, y yo tenía mi casa Procrear. Y, y bueno, y entonces, pero cada uno, nada, yo la casa todavía, como todo lo que estamos terminando de construir, o sea, está bastante construida, pero le falta un millón de cosas. Y bueno, entonces, como los dos, ninguno de los dos tenemos hijos, como que cuando nos conocimos era como, bueno, los dos para la casa de él, los dos para la casa mía. Pero en realidad eran los dos para la casa de él, porque yo no lo quería traer a mi casa primero, porque, bueno, a la casa le faltan un millón de cosas, ¿me entendés? Y que bueno, que de a poquito se va haciendo, pero bueno, más de a poquito que otra cosa, porque el sueldo no alcanza. Y y bueno, y también por las experiencias paranormales, las cuales yo decía en mi mente, pensaba, voy a esperar a que esté como más consolidada la relación. Más instalado. Claro, ¿me entendés? Y ahí, coso. Y después, cuando él vino, cuando ya habían pasado unos meses que estábamos juntos. Sí, había pasado un mes, o sea, la actividad paranormal no esperó. O No, sea, no, porque era, yo sabía que vos cuando pisaras esta casa, o sea, por eso que yo no quería, o sea, no, como que dilataba un poco que vengas, porque sabía sí, que desde la primera noche que vinieras iba a haber actividad paranormal. Él. sí, Entonces era como, bueno, vamos a esperar a que más o menos esté afianzada la relación. sí. A mí me sorprendía que cuando ella se iba a trabajar, porque los dos trabajamos y a veces ella iba, sí, cubría un turno más tarde y yo llegaba temprano, al mediodía llegaba acá a la casa. Yo escuchaba cosas, escuchaba sonidos, pasos en la casa y yo pensé, bueno, serán los gatos, será Porque tenemos, eh, bueno, 10 10 gatos. gatos, Sí. puede ser normal, o será el ruido del vecino que se escuchan los pasos y hace un eco. Yo siempre buscando la explicación lógica, pero después me pasó que estaba en la cocina
y tenemos una heladera, esas heladeras negras de, ¿cómo se dice? Sí, es como si fuera, De es como una vidrio. edición media limitada, que es como si fuera un vidrio negro. Sí, como si Sí, fuera un espejo negro. sí. Que, y estaba ahí, me miro en el reflejo de la heladera y veo una sombra que pasa por detrás mío, corriendo. Y dije, bueno, será un gato que pasó, no sé, saltando. Pero no, no había nadie. Y ahí fue cuando mi señora llegó del trabajo y le pregunto, fue cuando te pregunté, ¿pasó algo en esta casa? Porque ya, eso no era solamente la última actividad que había pasado, habían pasado varias más. Pero bueno, ya le vamos a ir contando. Por eso que yo conté a su principio que es una casa a procrear. O sea, que es una casa que se construyó. Nueva. La construí yo. O sea, no había nadie acá, acá no pasó nada. Esto era un terreno baldío, no era un cementerio, no era nada. Pero más allá de eso, yo ya tengo experiencia desde toda la vida. O sea, todas las casas que yo he vivido, ya desde chiquitita, desde que tengo memoria, siempre han pasado cosas. Entonces es como que siempre a donde yo vaya, siempre va a estar Bueno, eso. ahí entra la teoría de que a veces uno se pregunta, ¿la casa está embrujada o será que las personas hacen que la casa esté embrujada? Porque hemos visto películas o Mm. relatos en donde las personas se mudan, pero la actividad paranormal los sigue, sin importar dónde vayan. Así que puede ser que las casas embrujadas realmente no sean las casas, sino sean la energía de las personas. No sé, yo siempre en casa que estoy, siempre que hay actividad. Y, o sea que yo desde mi teoría no es la casa, es la persona. Lo que no sé, y eso sí es algo que me tiene muy intrigada, es por qué. ¿Por qué algunas personas tienen tanta actividad paranormal? Si es. Algunos dicen que es algo que hayan hecho generaciones anteriores. O no tengo ni idea, la verdad no tengo ni idea. ¿Por qué algunos sí y por qué algunos no? Esa es como mi gran pregunta, que creo que es la que nos hacemos muchos que hemos tenido actividad paranormal. Nos preguntamos por qué yo. O sea, si soy una Sí. persona común y corriente que no llego a fin de mes. O sea, ¿por qué? Sí, yo creo que es más por un don. Yo creo que la gente nace con dones, así como el don de cantar, el don de bailar, el don de pintar. Yo creo que la gente a veces nace con este don de sexto sentido, como en la película, y otras no. En mi caso yo no tengo ese don, pero sí pasa que cuando te juntás con una persona que tiene estas experiencias, no quedas ajeno a esa situación. Sos testigo. He visto con mi señora varias situaciones que yo digo, wow, parece un sueño, pero es real, es de verdad. Y también está el miedo este del tabú, de contar, de que te traten como si fueras un loco O un bolacero, ¿no? un bolacero o mentiroso. Pero, pero bueno, pero es así. Para mí es un don que tiene la persona como si fuera una ventana. Yo conozco gente que también tiene este don, esta ventana que abierta, y tiene miedo al hablar, a contar, porque ellos sienten que cuando cuentan esas historias, la actividad incrementa, Sí, la actividad se incrementa, es verdad. sorpresivamente incrementa, y por eso nosotros pensamos, bueno, yo por suerte a mí ese don no lo tengo y si llega a pasar algo paranormal, seguramente no lo vea. O Pero por- igual has visto He bastantes visto cosas, sí. bastante, sí, Desde que estás acá, por pero lo menos no, sí. no, no, no sentí miedo. Yo prendo la tele. eh, Mentira. ¿Te acuerdas cuando estábamos acá que no podíamos dormir? Las noches, peores noches, Bueno, que no podíamos pero dormir. eso fue algo extremo. Ah, sí, 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 eso Eso fue algo fue extremo. algo, una situación diferente a lo que es normalmente paranormal. Porque hay varias etapas de la actividad paranormal. Está la etapa cotidiana, que escuchas ruidos, pasos, que uno se puede acostumbrar. Pero después, cuando uno empieza a molestar estas cosas, no sé lo que son, la intensidad empieza a ser más fuerte, empieza ¿cómo se dice?, a modificar la vida diaria de la persona. Nosotros no podíamos dormir a la noche y al día siguiente teníamos que ir a trabajar y íbamos a trabajar cansados y todo por culpa
de este miedo, ¿no? Sí, era una actividad que se había puesto muy intensa Muy porque heavy. en realidad venía la actividad, o sea, toda la vida vino mi actividad muy intensa, pero yo no le daba ni 5 de bola porque para mí era cotidianidad. De hecho, en la casa de mis viejos también siempre hubo actividad paranormal. De hecho, yo le dije a él, un día vas a ver. Ya le había contado nuestras historias, ya para ese entonces ya había actividad paranormal acá, o sea, ya no la podía ocultar. Entonces, bueno, le conté las cosas que me pasan, le dije, no te preocupes, le empecé a contar algunas historias mías, lo cual sí se preocupó. Pero bueno, el tema es que le conté algunas cosas que habían pasado en mi familia, historias, y le dije, ahora vas a ver que cuando nos juntamos en Navidad o Año Nuevo, siempre en algún momento, tipo, no sé, cuando ya son las 2 de la mañana y están aburridos tomando la ensalada de fruta, porque para ese entonces todavía seguimos comiendo, eh, nada, entonces vas a ver que van a empezar a contar las historias paranormales donde cada uno por iba a decir, che, ¿te acordás cuando dormíamos con el fantasma no sé qué era, que se te metía en la cama y te abrazaba? O sea, entonces bueno, cada uno por ahí vas a ver que te van a contar cosas que son, que no las ves ni siquiera en una película, te las Sí, van a contar y ahí vas a ver que yo no te estoy balanceando, que todos van a contar lo mismo y es más, lo van a contar y se van a cagar de la risa porque es algo que es cotidianidad para ellos. sí, Así que bueno, y de hecho pasó que no sé, creo que la primera Navidad o no sé, un día que fuiste a casa, sí. eh, sí, yo creo que cayó Navidad. Eh, Después yo creo que ya eran como las 2 de la mañana y nada, empezaron a contar y todos entre risas, ¿te acordás cuando esto? ¿Te acordás cuando venía el fantasma o la actividad, no sé qué era, que hacía tal cosa? ¿Te acordás que no sé qué? Sí. Y bueno, y él estaba con los ojos abiertos como huevo frito. Y, y nada, y después cuando llegamos acá a casa, me dice, pues estábamos en la casa de mis viejos pasando Navidad, y me dice, al final era verdad tus historias, no sé qué, y yo te dije que eran verdad. Sí, bueno, pero ahora que las escuché de toda tu familia, escuché, o sea, de hecho, escuché otras cosas que vos no me habías contado, o sea, relatos personales, pues yo me había enfocado más en mí. Y me dice, veo que le pasaba lo mismo a otros integrantes de tu familia y que está súper naturalizado. Sí. En el caso de mi familia, yo nací en un ámbito de una familia religiosa, Católica. católica. Nunca tuvimos ni una actividad paranormal, ni un fantasma. Lo máximo que puede haberme pasado fue tener sueños, pesadillas de entidades queriendo entrar a la casa. Pero yo siempre lo relacioné con pesadillas nomás, con miedos, por ver una película de terror cuando era chico. Y siempre lo relacioné con eso. Eh, pero bueno, esto de los sueños, las pesadillas es algo clave porque después va a sumar a la historia, a lo que hoy actualmente. Así que bueno, no era tan solamente un mal sueño, sino tenía algo que ver. Ujú. Es que todo está. Yo creo que todos percibimos todo lo que hay, que hay un montón de cosas que no sabemos qué es lo que hay. De hecho, los que vemos o tenemos esta actividad tampoco terminamos de comprender qué son, qué es lo que quieren, por qué están, o sea, es que no porque interactuemos con estas cosas, que para mí no son fantasmas, vuelvo a decir, o sea, ahora después van a empezar a escuchar todas nuestras historias, pero yo llegué a la conclusión de que son entidades, que son demonios y en mi caso personal son demonios de baja categoría y de alta categoría. De baja categoría son los que van a molestar, los que te golpean puertas y ventanas. Y de alta categoría son los que se te meten en la cama, te abrazan, te acarician el pelo. Son más de alta categoría para mí, porque interactúan directamente. O sea, incluso vos los puedes ver. A veces toman forma física de familiares. Y de hecho tengo muchas historias para contar de eso. eh, que toman forma física y vos Sí. los ves comer, tomar, de hecho se sientan a tomar mate con vos y pueden manipular objetos, todo. Y después
de la nada desaparecen y aparece la verdadera persona con la que supuestamente vos estabas tomando mate, Sí. ¿me entendés? Y vos decís, pero, o sea, en ese momento pensás, chao, o sea, piré. O sea, porque vos estabas tomando mate, no sé, con Juana, hasta hace 5 minutos, hasta hace 2 segundos, y de repente Juana cruza la puerta y dice que recién llega del trabajo. Y entonces vos decís, ¿cómo? Pará. Y entonces yo con quien estaba tomando mate hace 2 horas acá. ¿Me entendés? Y te das cuenta que en realidad estabas solo. ¿Me entendés? Y Sí. estabas tomando mate con una entidad que puede tomar forma física, vos la podés ver, la podés tocar, puede tocar objetos, ¿me entendés? Y después, otra cosa extrañísima que te va a pasar es que vos decís, bueno, que de hecho es una de las que tengo para contar, que hay muchas de esas, pero bueno, tengo una para contar, que fue el mejor almuerzo, no sé si almuerzo merienda de mi vida, la comí, eh, co- o sea, rodeada de mi familia, pero en realidad estaba sola, y después, cuando quise ver qué era lo que había comido, nunca encontré lo que había comido. O sea, nunca lo encontré porque, por ejemplo, estaba la mesa llena Sí. de todas las cosas que me gustaban a mí. Yo obviamente que no me comí toda la mesa. Me comí ponerle una o dos cosas de cada platito. Es como si estuvieras en un universo paralelo. Como si pudiera materializar cosas. Pero después cuando decís, bueno, termina esa actividad, decís, bueno, me voy a comer algo de todas las cosas que había. Encontrás que no hay nada, Es como un sueño, tal cual, porque vos decís, no sé pero si es como un sueño, porque vos estás despierto y vos puedes un- un- sentir el gusto y vos puedes comer eso, como un sueño despierto. pero es como si fuera algo que después al final no está, entonces vos te preguntás, Sí. ¿qué comí? Porque ni siquiera es que vos decís, no, después fui y encontré una lombriz, o sea, estuve comiendo lombrices, Sí. no vas a No, no. encontrar nada, no había comida, Por eso, para la persona que está escuchando esto y nunca tuvo una actividad paranormal, no presenció nada, la sensación que uno siente a la hora de cuando termina la actividad es de confusión, es de, es de preguntarse, ¿lo soñé? Pero no, uno está despierto en la vida cotidiana, se mueve, habla, va a comprar y pasa y después cuando te das cuenta, termina la actividad paranormal y te quedas ahí confundido. Y no hay nada, rastro, nada, ni una cartita, ni una claro, nota, a eso voy. no, no, nada, ni una migaja de pan si comieron pan, no hay nada. Y vos te quedás, ¿qué pasó? Tal cual, por eso, eso es lo Esa que es decía. esa es la sensación, como si fuera que te despertás, pero siempre estuviste despierto. Tal cual. Eso es muy extraño. No sé si a alguno de los que está escuchando esto le pasó y nos Yo, quiere comentar yo creo que a su varios, historia. Yo creo que a muchos le habrá pasado algo a muchos, sí, similar, sí, sí. que han estado con alguien que al final no era esa persona ha tocado cosas, ha abierto puertas, cerrado puertas, no sé, ha hecho algo que vos decís, o sea, tuvo contacto con algo físico y, y Es, después, o sea, esa persona no estaba. ¿Me entendés? O sea, para mí, yo no soy, a ver, de hecho, yo era atea, no sé si atea, pero yo no como que creía en que había cosas, pero no le daba ni 5 de bola, porque para mí era normal. De hecho, yo no sabía que no era normal. Eh, y bueno, pero también como no tenía religión, no iba a iglesia, no me había bautizado, nada, cosa que después cambió cuando lo conocí a mi marido, eh, porque él como que me, me alertó de que no era normal, sería. sí. Eh, bueno, entonces, ¿qué pasó? Para mí era una película de terror. Claro, para mí era mi cotidianidad, mi Sí, realidad, mi normalidad. sí, Y era algo que no me preocupaba, que no me daba miedo, que estaba completamente acostumbrada, que para mí era normal. O sea, era como, o sea, no sé si yo sentía que alguien estaba en la cama, por ahí con el cuerpo medio como que lo corría para estar cómoda. Y me daba vuelta y me dormía. Ni siquiera era como, ay, que se vaya. O yo no sabía rezar un Padre Nuestro. Yo no sabía rezar un Ave María. Eh, o sea, así que imagínate el punto, o sea, de hecho, para mí era normal. Entonces yo me daba vuelta, o sea, a lo sumo me ponía a codear con la entidad, o sea, tipo, correte y déjame dormir, o a veces medio como que peleaba por las frazadas, porque medio cada vez, muchas veces
como que me destapaba o lo que sea, entonces yo me ponía como a tironear de las frazadas, como diciendo, bueno, dale, déjame dormir. Me daba media vuelta y me dormía, o sea, y seguía Mm. durmiendo. Y cuando vos lo escuchás desde afuera, cuando te das cuenta que eso no es común, que eso no le pasa a las demás personas, No. o sea, medio como que te cagás de risa, porque decís, o sea, yo tenía a alguien, no sé, metido en la cama, que no se veía, pero yo sabía que era una entidad, porque me pasaba seguido. Eh, y yo me daba vuelta y me dormía igual, o sea, y si lo contás, muchas veces no te lo van a creer, porque decís, dale, jodeme que te das vuelta y te dormías. Y sí, bueno, porque es que si vos estás adentro, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir a buscar un cura exorcista? ¿Qué es lo que vas a hacer? Nada, es tu cotidianidad, es tu costumbre, te acostumbras, seguís de largo y vivís igual. O sea, y por ahí te alertás cuando otra persona, que a veces suele tener por ahí una educación más religiosa, que por ahí cada vez es uno, que el que lo está pasando, eh, y por ahí te empieza a decir, no, pero eh, ojo con eso, esto me da miedo. Y entonces pues empieza a ser el miedo medio contagioso. O sea, algo que no te daba miedo y no te dio miedo nunca en toda tu vida, de repente la otra persona te empieza a decir, no, pero esto hay que tener miedo, no sé qué. Y ahí ya empezás como a tener miedo, como a, ¿me entendés? Como decir, bueno, entonces no quiero más esto, o bueno, o, ¿me entendés? Sí. No sé, es raro. No sé si a vos te pasó, nos querés contar o algo de eso. Bueno, a mí de ver imágenes, ver parientes que no son parientes, eso nunca me pasó. Sí, lo que me pasó es, no sé si es paranormal o no, pero sí de recibir mensajes de amigos de la facultad diciendo, preguntándome por qué no lo ayudaba y yo no entendía cómo, ayúdame que con las bolsas, ¿viste? De compras. Y yo no entiendo. Sí, porque te veo acá en la parada de colectivo. Y yo estaba en mi casa, ¿viste? O, Y yo igual, yo le digo que, viste que todavía seguimos uno pensando en la mente, viste cómo es la mente, que quiere justificar todo. Digo, capaz que habrá alguien medio parecido a vos, sí, viste. Es pero, como, bueno, estas cosas que nunca se entienden, viste. pero varias veces. O fui a comprar, la otra fui a comprar una pizza y la de la tienda me dijo, te vi por el barrio, no sé cuál barrio era. Eh, muy convencida, ¿viste? Muy, yo te vi, estabas ahí. Y yo decía, no, pero si yo no vivo ahí. Dice, yo vivo acá nomás. O sea, como que, y se me queda mirando raro. Y lo más extraño que me pasó de ese como formato, de esa manera, es que una compañera del colegio me dijo, después de verla durante, no sé, de volverme a ver en un evento, que habían pasado, no sé, por ejemplo, 3 años, y me la encontré y dice, ah, sí, porque vos vas a mi clase de baile. Yo no voy a clase de baile. O sea, yo nunca fui a su clase de baile ni nada. Y se me quedó mirando como rara, ¿viste? Como extrañada. Como pensando, entonces, ¿con quién estoy hablando? Claro, O entonces sea, con quién voy a clase de sí, ¿con baile? quién voy a clase de baile? ¿Viste? Y siempre pasa lo mismo. Siempre hay un doble. Yo pienso, bueno, tendré una cara muy común. No sé, puede ser. Pero bueno, no sé si es algo paranormal o no, pero bueno, lo quería compartir. Es que en realidad en este mundo medio como que no sabemos qué cosa es paranormal y qué no, que es raro establecer hasta dónde es paranormal y hasta dónde es común. Eh, Todo el tiempo pasan cosas que no tenemos explicación. Y muchas veces las tratamos de justificar diciendo, bueno, debe haber alguien parecido a mí, o bueno, lo habré imaginado, o un montón de cosas que por ahí después nos quedamos pensando, che, ¿qué onda? ¿No? Es como de... Sí, 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 sí. Pero bueno, bueno, gente, esto fue una introducción de lo que va a ser nuestro podcast de relatos Sí, paranormales, nuestros. Nosotros nuestros. queremos empezar, después por ahí también agregar historias por ahí que nos manden ustedes y eso, pero nosotros queremos empezar con nuestra historia, porque nosotros siempre vemos en internet, en YouTube, ¿no? En distintas plataformas, eh, personas o sea, como que leen lo que otros les dicen, ¿no? Pero vos no sabés si esa persona que manda su historia, no sabes ni siquiera si alguien mandó su historia o directamente la inventó el creador del video. Tampoco sabes, a ver,
alguien que te lo cuente verdaderamente y que vos te puedas sentir identificado. Y muchas veces hay cosas también, como dije anteriormente, de la historia que no encajan con alguien que vive semejantes actividad paranormal. Por lo general no suele desaparecer de la nada y no suele empezar de la nada. Esa, según mi experiencia, ¿no? Según mi Mm, experiencia, por ahí capaz que yo hablo desde mi experiencia. sí. Bueno, entonces sería como si fuera un blog paranormal. Tal cual. Cada día vamos a ir contando, o sea, cada video, porque por ahí puede ser que varios filmemos en el mismo día, varios videos, o sea, en cada video vamos a ir contando algo, como para ir tratando de darle como, a ver, como un camino a esta historia para que se pueda entender, porque si no, es imposible que la puedas entender. Imagínate que no la entendemos nosotros, la vas a entender vos. O Sí, sea, tenemos que organizarla de alguna forma para que se pueda llegar a entender y pueda haber una sucesión de hechos, ¿no? sí. Así que bueno, esa es nuestra idea. Así que bueno, si te interesa, seguinos, comentanos. Y bueno, nada, vamos a empezar con este, Programa. sí. Bueno, Eh, muchísimas gracias. Saludos saludos y y bueno, nos estamos escuchando muy pronto. dale, besos. Besos. Gracias por vernos y seguinos si te gustó.